Muy bien, sean bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta conferencia intermedia de los miércoles, nuestro primer seminario virtual de las bibliotecas de la Cámara de Diputados. Les pido por favor que cierren sus micrófonos. Por favor, cierren sus micrófonos. Tengo varios micrófonos, creo que están haciendo sonidos. Cierren sus micrófonos, por favor. Bueno, más o menos ya escucha menos ruido, muy bien. Bueno, pues el día de hoy tendremos una magna conferencia, el doctor Reyes Epacho Marcial. A ver, si me hacen el favor, pueden cerrar sus micrófonos. A ver, David, ¿me ayudas con los micrófonos? Recuerden que esto es un ejercicio de paciencia. Y por favor, si cierran sus micrófonos. A ver, creo que ya otra vez. No, todavía tenemos micrófonos abiertos. Sí, muy bien. Creo que ya ahora sí. Bueno, les decía, en esta conferencia del día de hoy tenemos el gusto de contar. Ok. Entonces, no sé cuál sea. Tenemos el gusto de contar con el doctor Reyes Tepech Marcial, quien es licenciado en Economía por la Universidad Veracruzana, maestro en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, doctor en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública. Él es investigador en materia económica en la Cámara de Diputados desde hace 20 años en la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis. Es profesor en materias de teoría económica, reforma hacendaria pública, en en el Instituto de Estudios Hacendarios del Estado de México. Es autor de diversos artículos en materia de finanzas públicas, régimen fiscal, de Pemex, migración de México a Estados Unidos, de Centroamérica a Estados Unidos, entre otros temas. El maestro nos va a tratar sobre el procedimiento fiscal para la integración del presupuesto de la federación. Le cedo la palabra, por favor, al doctor Tepach Marcial. Por favor, doctor. Muchas gracias, Robert. Muchas gracias a todos los presentes. Quiero iniciar mi presentación dándole las gracias a la doctora María Vázquez y a la licenciada Fabiola Rosales por invitarnos. Saludos, doctora, por invitarme a participar, a formar parte de este seminario virtual de las bibliotecas de la Cámara de Diputados. Quisiera primero decirles que mi equipo de cómputo muchas veces me saca porque se reinicia y no me avisa. Entonces, si fuera el caso que que me llegara a sacar mi equipo de cómputo, yo les voy a pedir que me tengan un poquito de paciencia. Me debo demorar más o menos como 5 minutos para regresar y yo me conecto rápidamente. Esto es aleatorio, no necesariamente puede ocurrir, pero por si llegara a ocurrir, les pido que me tengan un poquito de paciencia. Antes de iniciar la presentación, voy a compartir la pantalla con mi presentación. Espero que... Ya se ve, maestro, ya se ve, doctor.
Ok, muy bien, gracias. Entonces lo que voy a hacer es que voy a poner mi control de hora. Ok. Y entonces voy a iniciar, ay, ¿cómo le muevo? Avance. Permítame, es que no veo cómo pueda avanzar la presentación. Si aprieta el botón de avanzar página, debe avanzar. Avanzar página, ok. No me está avanzando página. No me está avanzando con avanzar página. David, andas por ahí. Doctor, le recomiendo dar clic sobre la pantalla y luego poner avanzar página. Puede que sea que no lo esté reconociendo. Ok. Bueno, no. No, no, no. No, no, no. A ver. Ahí está. Ya estamos avanzando. Ya estamos avanzando. Te va a hablar David para Ya. agilizar tu problema. Es que ya está resuelto. Ya está resuelto. Ok. Ya está resuelto. Ya lo están viendo, ¿verdad? Sí, sí avanza. Sí avanza. Ok, muy bien, muy bien. Vamos a arrancar entonces. Miren, la conferencia se llama el procedimiento legislativo en materia para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. Este tema está en el contexto del campo de las finanzas públicas, el campo del conocimiento relacionado con las finanzas públicas. Ahí en la primera diapositiva que ustedes están viendo, lo que encontramos son los tres campos de estudio de las finanzas públicas. Uno que es los ingresos, los gastos y la deuda. Y estas tres grandes macrovariables financieras del gobierno están vinculadas por las siguientes tres inecuaciones. Decimos que si el ingreso público, el ingreso gubernamental es igual al gasto, entonces lo que significa es que lo que el gobierno recauda es exactamente lo que gasta. Y como consecuencia de ello no tiene ninguna necesidad de contratar deuda pública. Bajo esa hipótesis, la deuda es igual a cero. Puede haber el caso donde el ingreso del gobierno sea mayor que los gastos, es decir, el gobierno recauda más de lo que está gastando y como consecuencia de ello, lo que tiene es un superávit, es decir, no tiene necesidad de contratar deuda. Y finalmente, se puede presentar el caso donde los ingresos sean menores que los gastos, que el gobierno esté sobrepasando su límite de gasto y como consecuencia esté operando con un superávit, con un déficit, perdón, y como consecuencia de eso tiene que contratar deuda. Más adelante veremos en qué momento se usan los superávit y en qué momento se usa la deuda. Muy bien. Con estas tres macrovariables, que son los ingresos, los gastos y la deuda, el gobierno busca al menos alcanzar tres objetivos: la estabilización, la provisión de bienes y servicios públicos y la redistribución del ingreso. La estabilización es un caso muy interesante que tengamos la oportunidad el día de hoy de platicar de ella, de la estabilización, porque es muy importante porque estamos viviendo una situación muy compleja el día de hoy, en estos días, con la pandemia del COVID. Y la pandemia del COVID lo que está generando, es que el ciclo económico entre en una fase
de falta de crecimiento. Vean, no sé si ustedes alcanzan a ver el puntero de la máquina, si lo alcanzan a ver. Yo estoy en la fase expansiva, que esta es cuando la economía está creciendo a tasas muy altas y es lo ideal que los gobiernos buscan, tener siempre la actividad económica en la fase expansiva. Pero actualmente, con la crisis del COVID, lo que se generó fue una estrategia donde casi a todos nos mandaron a descansar, a estar en nuestras casas, no a descansar, a estar en nuestras casas, a realizar nuestras actividades en nuestras casas, y esa decisión lo que ha generado es una desarticulación del aparato económico. Es decir, estamos enfrentando una problemática en donde lo que tratamos es de no generar una crisis epidemiológica al interior del país, pero el costo de mantener esa crisis, de no generar esa crisis, es que estamos desarticulando todo el aparato económico, y lo que está haciendo es que el ciclo económico se está yendo, pues empezó a desacelerarse y ahora estamos en una fase francamente de recesión donde se está generando un incremento del desempleo, y entonces el gobierno tiene a la política fiscal, la política de ingresos, la política de gasto, la política de deuda como un instrumento para poder estabilizar el ciclo económico, es decir, impedir que que la recesión sea muy profunda y que tenga una larga duración. Para estabilizar el ciclo económico en tiempos de recesión como los que hoy estamos viviendo, entonces el gobierno lo que puede hacer es incrementar el gasto público a través de la contratación de deuda pública. Más bien, lo que puede hacer es generar los ahorros cuando está en la hipótesis de que los ingresos son mayores a los gastos. En esa hipótesis se genera ahorro, se genera un superávit, y ese superávit lo va a aplicar en la fase recesiva del ciclo. Ahí es donde se va a aplicar esos superávit, y en caso de que no sea suficiente para poder detener la caída del ciclo económico, entonces lo que puede hacer es contratar deuda y de esa manera estabilizar el crecimiento económico. Entonces, la primera función, que es la función estabilización, es cuando el gobierno interviene en la actividad económica para evitar las recesiones, o si las recesiones son inevitables, hacer que éstas no sean profundas ni sean de larga duración, y lo logra a través de gastar los superávits que se generaron en años anteriores o contratar deuda. Otra función que tiene el gobierno es la provisión de bienes y servicios públicos. Esta provisión lo que hace es que el gobierno recauda impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, que son sus fuentes de ingreso, además de la explotación de los recursos naturales, en el caso de México, como es el caso del petróleo, y también contratando deuda, por supuesto, y esos recursos los transforma en bienes y servicios públicos que provee a la sociedad. ¿Cuáles son esos bienes? Pues pueden ser desde la provisión de salud, educación, seguridad pública, seguridad nacional, todo el conjunto de bienes que provee el gobierno y que con ellos logra el tercer objetivo, que es redistribución. ¿En qué consiste la redistribución? Consiste esencialmente que a través de los impuestos el gobierno extrae riqueza de la población que tiene más altos ingresos, y a través del gasto, es decir, de la provisión de bienes y servicios públicos, transfiere esos bienes
hacia los estratos sociales con ingresos más bajos. Esa es, en esencia, la función redistribución. Claro, la función redistribución en su momento incluso la hizo Robin Hood, cuando decía que le quitaba a los ricos para darle a los pobres. En México tenemos las leyendas de Chucho el Roto como un redistribuidor. Pero esos tipos de redistribuidores lo que se hizo fue combatirlos porque no tenían la legitimidad que da el que el Estado haga la tarea de redistribución. Y entonces ahí es donde entramos al tema del procedimiento legislativo, porque en materia de finanzas, el Estado hace una de las tareas más delicadas que se puede hacer en una sociedad, que es extraerle recursos financieros a las familias, a las empresas, a los individuos. Y esa tarea, como es sumamente delicada, entonces tiene que estar plasmada en nuestro marco jurídico. Y está plasmada, de hecho, dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es en donde están los grandes acuerdos que esta sociedad ha construido, las grandes instituciones que esta sociedad ha construido a lo largo de los siglos, y están dentro de esos acuerdos que hemos elaborado, que hemos construido, está la de la formación de los poderes públicos. Es decir, cómo en el marco constitucional se establecen las reglas de quiénes pueden acceder al poder público, cómo se conforman los poderes y cuántos poderes existen. La Federación reconoce al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial. Y dentro de la Constitución está también las reglas para aprobar las leyes que nos rigen en sociedad y las reglas fiscales que determinan cómo el gobierno legítimamente nos puede quitar o nos puede extraer parte de nuestros ingresos para hacerlos, para hacer su política financiera, su política de gasto público. Por eso, el procedimiento legislativo tiene que estar dentro de nuestro marco jurídico, dentro de nuestra Constitución, esencialmente, para que la acción de extraer riqueza por parte del Estado sea legitimado, sea legítimo. Entramos así a lo que es el procedimiento legislativo. Para ello, debo decirles que existen dos tipos de procedimientos legislativos. Dos grandes procedimientos legislativos. Uno que le vamos a llamar el ordinario y otros que son los extraordinarios. El ordinario es el que nosotros conocemos para aprobar las leyes secundarias. Y los extraordinarios, que son muchos, pero por ejemplo, un procedimiento legislativo extraordinario es el de la aprobación de la Constitución. Ella difiere del ordinario porque después de que las dos cámaras han hecho reformas a la Constitución, las pasan a los 32 estados para que la mayoría avale o rechace la reforma constitucional. Ese es un procedimiento extraordinario. Otro procedimiento extraordinario es la del juicio político y la declaración de procedencia. Y otro procedimiento extraordinario está relacionado con el de la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. Y ese es al que nos vamos a centrar ahora, pero tengo que decir que este procedimiento legislativo para aprobar
el presupuesto se basa en el procedimiento ordinario. La definición de procedimiento nos los da el doctor José Sandoval de Ulloa y nos dice que es el procedimiento legislativo es el proceso de formación de leyes lato sensu y se define como las diversas etapas y momentos que deben realizarse para iniciar, discutir, aprobar, promulgar y publicar leyes y decretos. Como ya dijimos, una de las características importantes del procedimiento legislativo ordinario es que es constitucional en cuanto está enmarcado en los artículos 71 y 72. Otra característica del procedimiento legislativo es que es una función de los poderes de la Unión. Los tres poderes juegan un papel muy importante en el procedimiento para aprobar las leyes. El titular del Ejecutivo Federal es el responsable de presentar las iniciativas y también él es el que se encarga de promulgar las leyes y los decretos. Los diputados federales, los senadores, las legislaturas locales tienen derecho de iniciativa. El Congreso de la Unión, es decir, sus dos cámaras, discuten y aprueban los presupuestos y las leyes, discuten y aprueban las leyes y decretos, y el Poder Legislativo tiene como tarea que es el árbitro en ambos poderes, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, cuando se presenta la hipótesis de que se violenta el marco constitucional. La Suprema Corte de Justicia es el organismo del Poder Judicial que se encarga de dirimir las controversias constitucionales y sus resoluciones son definitivas, es decir, al poder que le dé la razón la Suprema Corte, esa decisión se respeta. Otra característica del procedimiento legislativo es que es bicameral. Es decir, hay una cámara de origen que es donde se mandan las iniciativas y hay una cámara revisora que es la que revisa la minuta que le manda la cámara de origen y en caso de que la revisora encuentre reformas, materia para realizar reformas, entonces está facultada para reformarla y hacer un intercambio de minutas hasta que ambas cámaras se pongan de acuerdo en que la reforma ha sido aprobada en los términos que las dos cámaras lo han definido. Muy bien. En esta lámina tenemos una confrontación. Es una confrontación de los dos procedimientos, el procedimiento ordinario y el procedimiento en materia presupuestaria. Ambos procedimientos son constitucionales, solo que el ordinario se basa en el artículo 71 y 72, igual que el de la materia presupuestaria, solo que el de la materia presupuestaria adiciona el artículo 74, fracción 4 de la Constitución. El derecho de iniciativa en el ordinario lo tienen, como ya lo habíamos dicho, el titular del Ejecutivo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, los congresos locales, los gobiernos locales. Actualmente la ciudadanía también tiene derecho de iniciativa, ¿verdad? Pero en materia presupuestaria no. En materia presupuestaria es una facultad exclusiva del Ejecutivo Federal y además el Ejecutivo Federal tiene la obligación de mandar la iniciativa, está obligado a mandar la iniciativa en los tiempos que le marca la Constitución política. En el procedimiento ordinario, la aprobación es bicameral. En la Cámara, en el procedimiento en materia presupuestaria, es bicameral en la aprobación de la ley de ingresos. Allí intervienen las dos cámaras.
pero para la aprobación del presupuesto es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Y eso es muy importante porque luego como que no tenemos muy presente que la aprobación del presupuesto es exclusivo de la Cámara de Diputados. En las leyes ordinarias, en las leyes secundarias, cualquiera puede iniciar en cualquier cámara, el actor político puede mandar la iniciativa en la cámara que le parezca más conveniente. De hecho, esto se usa incluso como una estrategia política por parte de estos actores, porque puede ser que donde tengan mayoría, ahí es donde inicien el procedimiento, ¿verdad? Pero esto no se puede hacer en el presupuesto de egresos. En el presupuesto de egresos, todos los temas financieros, de acuerdo con el marco constitucional, todos los temas financieros deben de ser tratados primeramente en la Cámara de Diputados. Para todos los asuntos financieros, la Cámara de Diputados se erige como Cámara de origen y la Cámara de Senadores se erige como Cámara revisora. Incluso, si un senador va a presentar una iniciativa que afecte al marco presupuestario, lo presenta en la Cámara de Diputados, lo presenta en su Cámara, que es la Cámara de Senadores, ahí expone la iniciativa, la recibe los órganos responsables e inmediatamente la mandan, la turnan a la Cámara de Diputados, porque todos los procedimientos financieros se deben de iniciar en la Cámara de Diputados y el presupuesto de egresos de la Federación es el instrumento financiero más importante que tiene el gobierno para estabilizar, para proveer bienes y para redistribuir la riqueza. Otro elemento importante de este procedimiento legislativo es que se tiene que aprobar en el periodo que establece la Constitución. A diferencia de las otras leyes de los otros proyectos de reforma que se pueden mandar al periodo siguiente o que se pueden incluso congelar, los relacionados con el presupuesto de egresos no se pueden posponer. Se tienen que aprobar justo en los términos que establece la Constitución. Y por último, algo muy importante que es el quórum. El quórum es el mismo caso para los dos tipos de procedimientos. Necesitamos primero que haya quórum, es decir, que haya 250 más 1. Cuando hay 250 más 1, entonces se declara que existe el quórum y de los miembros presentes, el 50% más 1 que apruebe el presupuesto, se puede aprobar el presupuesto con el 50% más 1 de los miembros presentes, siempre y cuando, condición suficiente y necesaria, que exista quórum. Es decir, que si hay 250 más 1 con 126 legisladores, podemos aprobar el presupuesto de egresos. Muy bien, eso es en cuanto al comparativo. Okay. Muy bien. Les muestro esta pirámide. Les muestro esta pirámide porque esta es la estructura piramidal que conforma el paquete económico. El paquete económico se compone de 4 elementos, que son los criterios generales de política económica, la miscelánea fiscal, la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Los criterios generales tienen importancia porque ahí se hace el pronóstico, el comportamiento
el pronóstico del comportamiento de los precios claves de la economía, los precios más importantes de la economía. ¿Cuáles son esos precios? El precio del petróleo, el tipo de cambio, la tasa de interés, el comportamiento de la inflación, el comportamiento del PIB, el comportamiento de la economía de los Estados Unidos, que son las variables más importantes sobre los cuales descansa el presupuesto de egresos de la Federación. Todas estas variables son pronósticos, todo esto son pronósticos que se hacen y a donde a través de los criterios generales de política económica se dice cómo se va a comportar la economía. La Cámara de Diputados y la Cámara, estos documentos los manda el Ejecutivo Federal dentro del paquete económico. Se los manda a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, y la Cámara de Diputados tiene la facultad de poder modificar todas estas variables. Una de las que sistemáticamente se modifica es el precio del petróleo. Uno es el precio que manda el Ejecutivo y otro es el precio que aprueba la Cámara de Diputados. La miscelánea fiscal son todas las propuestas de reforma que el Ejecutivo somete al Congreso de la Unión para modificar leyes que impactan el procedimiento legislativo, sobre todo los que están relacionados con la recaudación de impuestos. Todo lo que tenga que ver con reformas al IVA, al ISR, al IEPS, a todas estas leyes recaudatorias, todas ellas se mandan en la miscelánea fiscal. Cuando nosotros hacemos una reforma fiscal, en realidad esa reforma la mandamos en el esquema en la parte de la miscelánea fiscal, y generalmente las reformas fiscales las iniciamos el 8 de septiembre. Cuando va a haber reforma fiscal, generalmente se hace el 8 de septiembre. Cuando se hacen grandes reformas en materia fiscal, pero cada año el gobierno puede proponer cambios a las leyes fiscales, a las leyes recaudatorias, y eso lo hace a través de la miscelánea fiscal. La iniciativa de ley de ingresos, ahí están los pronósticos que hace el Ejecutivo de cuántos ingresos va a obtener en el año fiscal para después gastarlos a través del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Es piramidal y se debe de aprobar en ese orden. Primero, se debe de aprobar la miscelánea fiscal. Después, se tiene que aprobar los ingresos de la Federación, es decir, la ley de ingresos, y hasta lo último se tiene que aprobar el presupuesto de ingresos. Se tiene que aprobar primero la miscelánea fiscal porque si hay cambios en las leyes de recaudación, como es el IVA, el ISR, los IEPS, los derechos petroleros, etcétera, si hay cambios, entonces esos cambios van a robustecer los ingresos de la Federación. Primero aprobamos la miscelánea fiscal, después aprobamos los ingresos y al final aprobamos los egresos. El gasto. Cuando ya sabemos cuánto dinero tenemos para gastar, entonces es cuando decidimos en qué lo vamos a gastar, y esos son los programas públicos, los programas gubernamentales que muchos de nosotros conocemos. Muy bien. Digamos que en el proceso de aprobación, el proceso de aprobación se divide en dos partes: la etapa prelegislativa y la etapa legislativa. En la etapa prelegislativa, el Ejecutivo Federal manda por adelantado una serie de información para irle informando a los congresos, a la Cámara de Diputados y al Congreso sobre cómo va evolucionando la economía del país y la economía internacional, cómo van evolucionando estos precios claves de la economía. Y entonces
para irle dando un acercamiento de cómo va a venir el programa económico para el año siguiente. Así, en la etapa prelegislativa, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda, manda el 1 de abril los precriterios de política económica. Y ahí nos dice, nos van adelantando para ver si va a ser un año bueno o un año malo. El 1 de abril nos mandaron los precriterios para el 21 y lo que les puedo adelantar es que la situación está sumamente compleja en materia económica y en generación de empleos. El 30 de junio, el Ejecutivo Federal manda a la Cámara de Diputados la estructura programática, también donde se adelantan cómo van a venir los programas, los principales programas del presupuesto de egreso de la Federación. Y después entramos a la etapa legislativa. A la etapa legislativa que de acuerdo con el artículo 74, fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el procedimiento se inicia el 8 de septiembre y se concluye el 15 de noviembre. El 8 de septiembre la Cámara de Diputados, el Ejecutivo Federal envía a la Cámara de Diputados el paquete económico. Ya quedamos que el paquete económico se compone de los criterios, la miscelánea fiscal, si lo hubiera, no necesariamente puede haber miscelánea fiscal en un año. Entonces manda el paquete económico, criterios generales, miscelánea fiscal, ley de ingresos y presupuesto de egresos. La Cámara de Diputados tiene hasta el 20 de octubre de ese año para aprobar la ley de ingresos. La Cámara de Senadores tiene hasta el 31 de octubre para aprobar la ley de ingresos. Y la Cámara de Diputados tiene hasta el 15 de noviembre para aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. 20 días naturales después de la aprobación de la ley de ingresos se publica en el Diario Oficial, y 20 días naturales después de la aprobación del presupuesto de egresos se publica en el Diario Oficial el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Qué podemos decir al respecto sobre este calendario? Bueno, primero, que es muy importante. El programa económico se aprueba en las cámaras el año anterior del inicio del ejercicio fiscal. Voy a poner el ejemplo para que nos quede claro esta parte que trato de explicar. Primero, cuando nosotros queramos aprobar para el año 21, este procedimiento para el presupuesto del 21 se inicia en el 20, es decir, un año anterior. Y ya lo iniciamos porque en abril nos mandaron los precriterios para el 21. En abril del 20 nos mandaron los precriterios para el 21. En junio nos van a mandar la estructura programática. En junio del 20 nos van a mandar la estructura programática para el 21. El 8 de septiembre llega el paquete económico. El 8 de septiembre del 20 llega el paquete económico para el 21. Y el 15 de noviembre del 20 vamos a aprobar el presupuesto de egresos para el 21. Es decir, todo lo que nosotros aprobamos son pronósticos. El dinero, los pesos y centavos que recauda el gobierno se empiezan a generar el 1 de diciembre, el 1 de enero del 21 hasta el 31 de diciembre del 21.
ahí es donde todos estos pronósticos se empiezan a validar, ¿verdad? Pero existen muchas desviaciones, porque finalmente son pronósticos. Existen muchas desviaciones, lo que quiere decir que no necesariamente lo que estamos pronosticando se puede cumplir. Nos podemos podemos subestimar o sobreestimar ingresos. Eso es lo que puede pasar. Esa es la primera característica, entonces, que el programa económico del año siguiente lo aprobamos en este año. Ese es un primer dato importante. El segundo dato es que este es un buen procedimiento. Este es un buen procedimiento. Anteriormente el procedimiento se daba de manera muy poco analizada, porque teníamos hasta el 15 de diciembre para aprobarlo y luego nos íbamos en extraordinarios y casi generalmente lo aprobábamos en periodos extraordinarios, y muchas veces, sobre todo cuando había reforma fiscal, lo aprobábamos en enero del ejercicio fiscal, y eso era acarreaba muchos problemas sobre todo para la parte legislativa. Ahora la Cámara de Diputados, más bien dicho, el Congreso de la Unión está obligado a aprobar la ley de ingresos con un término que es al 31 de octubre, y la Cámara de Diputados está obligado a aprobar el presupuesto con un término que es al 15 de noviembre. Y esto también nos ha permitido que cuando la Cámara enfrenta conflictos fuertes que impiden que los legisladores realicen su trabajo dentro del recinto legislativo para aprobar el paquete económico, este procedimiento ha permitido que los legisladores tengan reacciones, tengan capacidad de reacción, y que puedan programar sedes alternas para aprobar el paquete económico. Muchas veces no lo aprueban en tiempo, pero sí lo aprueban en forma. Antes ni lo aprobamos en tiempo, ni lo aprobamos en forma. Ahora, sobre todo en los dos últimos ejercicios, que es en el 18 y en el 19, en el año 18, en el año 19, el año pasado incluso, los legisladores se tuvieron que ir a sesionar al poniente de la ciudad para poder sacar el paquete económico, pero finalmente lo sacamos con todos los problemas que se presentaron del bloqueo de la Cámara. Y eso nos muestra que tenemos un buen procedimiento legislativo. Me parece que es algo muy interesante que debemos de resaltar. Y un último punto, y con esto concluyo para escuchar los puntos de vista que ustedes tengan al respecto. Un último punto. Quizá lo que tendríamos que valorar, que es muy poco tiempo entre el periodo que la Cámara de Diputados aprueba y entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores aprueban, porque son 11 días. Son 11 días, pero puede pasar que la Cámara de Senadores le haga observaciones a la ley de ingresos, y entonces le tiene que regresar nuevamente entre el 20 de octubre y el 31 de octubre, le tiene que regresar nuevamente el decreto a la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados apruebe. Como ya cuando la Cámara de Senadores hace observaciones al decreto de ley de ingresos y se lo manda a la Cámara de Diputados. Cuando el Senado hace observaciones, obliga a que la Cámara de Diputados tenga que legislar con mucha rapidez para poder aprobar esos cambios que hace el Senado. Generalmente la Cámara de Diputados acepta las observaciones del Senado, porque ya no hay opción para regresar
para regresar las observaciones o para rechazarlas, porque si no se corre el riesgo de que se haga un estancamiento legislativo y que el procedimiento se detenga. Y como ya dijimos previamente, el procedimiento no se puede detener. Esa es la observación que quería hacer. Y por último, establecer que hubo una reforma en el 2018 donde se cambian los tiempos de presentación de la Cámara del presupuesto de egresos porque se modifica el inicio del periodo presidencial, el cual va en el 2024, el periodo presidencial va a arrancar el 1 de octubre. Es decir, ya no al 1 de diciembre como era antes, sino va a arrancar el 1 de septiembre. Bueno, eso es cuanto lo que yo les puedo transmitir en materia de procedimiento legislativo para la aprobación del presupuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tepach. Ha sido muy ilustrativa. Bueno, a mí me ha abierto los ojos para muchas cosas, por cosas que usted ha mencionado que realmente un servidor no sabía. Hay algunas preguntas que están haciendo los asistentes. Una de ellas, de Quetzalcóatl Cholo López Pérez, dice, se refiere a qué pasa cuando el presupuesto de la Federación tiene después que ser analizado y actualizado. ¿Esto incide de alguna manera en el proceso legislativo? No. ¿Usted cree que sea posible que le abran el micrófono al que pregunta? Porque no me queda claro el planteamiento que está haciendo. Se lo voy a leer tal como lo puso y si es necesario abrimos el micrófono, ¿le parece? Dice así, sí. Amén de la actual situación, el presupuesto que se tenía para este año debe ser nuevamente analizado. Ya lo entendí. Sí. No, el presupuesto ya no puede ser analizado por la Cámara. Existe un candado muy interesante en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que dice que si se presenta una situación coyuntural como la que actualmente está ocurriendo, que es que se genere un problema de crecimiento de la economía, se justifica entonces que el Ejecutivo Federal modifique hasta 5% el presupuesto aprobado y no tiene que pedir autorización a la Cámara. Si el Ejecutivo decide modificar más del 5%, entonces la Cámara tiene que mandar el programa de reestructuración a la Cámara y la Cámara de Diputados le dará el visto bueno, es decir, acepta las reformas o le rechaza las reformas. De hecho, en el periodo hubo un rumor muy fuerte que se iba a abrir un periodo extraordinario de sesiones porque el Ejecutivo pidió que se le diera libertad para modificar el presupuesto para el 2020, pedía que fuera más del 10%, pero el extraordinario no se pudo realizar y era la intención que tenía la iniciativa, que el legislativo manejara de manera más libre los cambios al programa económico aprobado por la Cámara de Diputados. Pero en síntesis, después de la explicación, en síntesis lo que tenemos que decir es que no hay una nueva aprobación y que lo que sí puede hacer el Ejecutivo es mover sin autorización de la Cámara 5% y si es más, tiene que pedir autorización a la Cámara. Ok. En ese sentido, pregunta, dice Víctor Rodríguez Cigales,
¿cuál es la incidencia del Congreso en el presupuesto aprobado para este ejercicio? Sí, ¿cuál es la incidencia del Congreso? O sea, ¿el Congreso incide de alguna manera en el ejercicio del presupuesto? No, no, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores ya no tienen poder. Digamos que, digamos, digamos que que el paquete económico es, es formalmente legislativo y materialmente administrativo. Es formalmente legislativo porque lo tiene que aprobar la ley de ingresos, la tiene que aprobar las dos cámaras y el presupuesto de egresos la tiene que aprobar eh, eh, la Cámara de Diputados de manera exclusiva. Pero es materialmente administrativo porque es recurso que lo tiene que ejercer el Poder Ejecutivo. La Cámara de Diputados no puede ejercer recurso público. El único recurso público que puede ejercer tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores es ella se aprueba para las dos cámaras. El presupuesto aprobado para la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Todo el otro presupuesto, el Poder Judicial ejerce su presupuesto y el resto del presupuesto lo tiene que ejercer el Ejecutivo Federal y no puede intervenir la Cámara de Diputados. De hecho, una controversia constitucional que se dio en el año 2000, 2001, si no mal recuerdo, con el presidente Fox, fue porque la litis de esa controversia se centró en que la Cámara de Diputados, a la hora de aprobó una serie de proyectos muy específicos, como era construcción de canchas deportivas, de albercas, de escuelas, ampliación de bibliotecas. Entonces el Ejecutivo asumió que estaba invadiendo las funciones administrativas del Poder Ejecutivo, elaboró la controversia, lo mandó a la Suprema Corte, dio la resolución y concluyó que el Ejecutivo tenía razón, que la Cámara de Diputados estaba asumiendo facultades administrativas en la aprobación del presupuesto que no le correspondían. Ok. Perfecto, muchas gracias. Acá tengo una pregunta más que hace el licenciado Sergio Becerril. ¿El presupuesto es una actividad contable del gobierno y no necesariamente conlleva a un equilibrio de ingresos y egresos? Si entiendo la pregunta, contable dijo, ¿verdad? Sí, dice así. El presupuesto es una actividad contable del gobierno y no necesariamente conlleva a un equilibrio de ingresos y egresos. Bueno, si entiendo la pregunta, decimos que el presupuesto, que lo que aprueba la Cámara es un pronóstico. Es un pronóstico. Y ese pronóstico nos lleva a fallas, nos puede llevar a fallas de tal manera que podemos sobreestimar los ingresos y subestimar o subestimarlos. Si nosotros, con cualquier, lo que hagamos, si sobreestimamos o subestimamos, lo que estamos generando ya es una desviación de lo aprobado contra lo ejercido. Cuando existe esa desviación, lo que podemos hacer es, si los ingresos son mayores a los que pronosticamos, entonces generamos excedentes de ingresos. Y existe toda una normatividad para decir a dónde vamos a mandar esos excedentes. Y si nuestras proyecciones se quedan por debajo si lo que recaudamos se queda por debajo de lo que proyectamos, entonces se van a generar faltantes.
y hay todo una normatividad para decir cómo vamos a ajustarlos. Cuando hay excedentes, ¿para dónde mandamos esos excedentes? Pues los mandamos para pagar deuda pública. Mucha parte de esos excedentes se van para pagar deuda pública. Otra parte de esos excedentes se van para financiar los fondos de estabilización, es decir, los fondos de estabilización para los ingresos presupuestarios que cubren de riesgos como los que actualmente estamos cubriendo a las finanzas de la federación, y el fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas que cubren los ingresos de las entidades federativas. Así es como guardamos esos excedentes. Cuando tenemos faltantes, pues lo que nos dice el marco, la ley secundaria, la ley federal de presupuesto, es que debemos de bajar, de reducir o de eliminar todos los costos de comunicación social. Tenemos que bajar gasto corriente, básicamente en servicios, telefonía, autos, compra de autos, contratación de nuevo personal, etcétera. Entonces hay esquemas, hay procedimientos establecidos en la ley para ajustar el presupuesto de lo observado contra lo que se pronosticó en la aprobación que hacen las cámaras. Muchas gracias, doctor. Mire, tenemos muchas preguntas, pero hay dos que le voy a plantear para que con esto ya cerremos el día de hoy, si tiene usted a bien. La primera la plantea Andrés Manuel, quien dice: ¿qué pasaría si no se aprueba estos instrumentos de materia legislativa en los plazos establecidos? Ok. Bueno, esa es una de las debilidades que tiene nuestro marco constitucional. Y esa debilidad esperemos que pronto lo solucionemos. En estricto sentido, no va a pasar eso. El procedimiento, antes sí teníamos ese problema. Primero, porque el procedimiento legislativo no estaba bien diseñado. Se mandaba hasta el 15 de diciembre y se aprobaba incluso en enero, y eso generaba muchos problemas jurídicos. Primero era el diseño del procedimiento que no estaba muy ad hoc al cambio de las fuerzas políticas que se dieron a partir de 1997. Y es que los gobiernos sin mayorías, como los que se dieron durante el panismo, sí que estaban poniendo en riesgo la aprobación del presupuesto, porque el presidente era de un partido y la mayoría de las bancadas o la mayoría de los asientos en las cámaras eran de otro partido, eran gobiernos sin mayorías. Y sí se daban estancamientos fuertes para discusiones muy fuertes que ponían en riesgo la aprobación del presupuesto. Pero ahora no, porque ahora el presupuesto se tiene que quedar aprobado el 15 de noviembre, y tiene un margen de mes y medio, de 45 días, para solventar cualquier crisis que se presente. Ahora el gobierno del actual presidente tiene la mayoría en las cámaras, y eso hace que tampoco se presente una crisis legislativa que impida la aprobación del presupuesto. Pero vamos a ponernos en la hipótesis que nos dice Andrés Manuel, en el sentido de que no se apruebe. Pues no hay nada. Lo que tendríamos que adicionar a nuestro marco constitucional es la reconducción presupuestaria. ¿Qué es la reconducción? Pues no es otra cosa más que determinar si el presupuesto de egresos
que está concluyendo sea el que se ejerza en el año fiscal donde no está la aprobación. Podemos tomar el presupuesto anterior y ejercerlo tal cual en las mismas proporciones que se aprobó en el ejercicio anterior. Ese es un criterio. Otro criterio puede ser que aumentemos, que el Ejecutivo esté facultado para poder hacer los cambios que considere necesario en tanto se llega a un acuerdo legislativo. No hay reconducción y esa es una limitación que tiene este procedimiento. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Haya o no haya aprobación del presupuesto, lo que no podemos hacer es dejar de pagar el salario de los servidores públicos, de todos los servidores públicos de la Federación. Si no hay presupuesto, no necesitamos autorización del Congreso, de la Cámara, perdón, para que se paguen todos los salarios de todos los servidores públicos de la Federación. Muchas gracias, doctor. Y la última que vamos a plantear es una conjunta que plantean Claudia Reséndiz y Víctor Rodríguez. Ella dice, en relación a este 5% que puede reasignar el Ejecutivo por alguna situación como por ejemplo la propia pandemia, y aquí la relacionamos con la que decía Víctor Rodríguez. ¿Cómo se negocia el presupuesto bajo la actual hegemonía del partido mayoritario? ¿Ha cambiado algo con respecto a cómo se hacía antes? Bueno, ese ya es un asunto que a mí yo no he tenido oportunidad de verlo, no significa, no me gustaría estar en las tripas de la comisión para poder ver cómo se dan los acuerdos de negociación. Lo primero que tenemos que decir es que en el presupuesto hay muy poco que negociar. Hay muy poco. El 90% del presupuesto está comprometido entre la nómina salarial, entre la nómina de todos los servidores públicos, entre los recursos que la Federación le manda a los estados del país a propósito de nuestro pacto fiscal federal, el pago de la deuda, etcétera. El 90% de nuestro presupuesto ya no se puede programar. Programamos el 10%. Y este gobierno ha tratado de cambiar algunas prácticas en la negociación. Por ejemplo, eliminó el programa de los moches, que era que los diputados tenían como una cuota para poder mandarlos a sus distritos. Ahí hubo un cambio muy importante. Se eliminó esa cuota de alrededor de 5,000 millones de pesos más o menos, que era una cartera que se reservaba para los diputados. Sí se ve que hubieron cambios fuertes en las negociaciones. Sí se ve que ha existido el comportamiento social, la movilización social nos muestra que sí han existido cambios en la asignación y que han afectado a grupos. Y eso ha hecho que en los 2 últimos años nosotros enfrentemos crisis muy fuertes de manifestantes que van a la Cámara y que se presentan ahí porque no están conformes con la forma como se está aprobando el gasto público. Lo vimos en el 2018, que se aprobó el presupuesto el 25 de diciembre, con la Cámara cerrada, la Cámara cerrada, porque estaban los manifestantes ahí, grupos afines a las fuerzas políticas diferentes al gobierno. Y también vimos el año pasado que
la Cámara de Diputados tuvo que ir a sesionar a Santa Fe porque los grupos políticos decidieron no mantener cerrado el Palacio Legislativo justo en los procesos de aprobación del presupuesto. Entonces sí se ve que sí, podemos deducir que sí hay algunos cambios en la manera de negociar el presupuesto de egresos. Muchas gracias, doctor Tepach. Vamos a dar por concluida esta conferencia interesantísima que nos ha dado el doctor Tepach sobre cómo se lleva a cabo el proceso legislativo en materia presupuestaria. Ha sido sumamente interesante escuchar por parte de él cómo nos ha planteado estas variables que se manejan para poder llegar a definir la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, y asimismo lo que se busca alcanzar en materia de estabilización, provisión de bienes y servicios públicos, así como para la redistribución. Esto creo que ha sido muy clarificador para todos nosotros a fin de poder entender mejor la realidad en la que vivimos. Muchas gracias por ello, doctor Tepach. Y bueno, nos vamos a despedir invitándoles el día de mañana, por favor, a que nos acompañen a la conferencia que tendremos a las 11 de la mañana, continuando lo que hemos venido haciendo las 3 semanas anteriores con el maestro Alvarado Castellanos, tratando el tema de la filosofía, de la ética y la estética. Todos están invitados el día de mañana también a vernos por este mismo medio, mismo salón de videoconferencias, o bien para seguirnos en Facebook de nuestras bibliotecas. Recuerden ustedes también que las personas que sumen más participaciones durante nuestro seminario les vamos a otorgar un código de acceso para la plataforma Film in Latino, que equivale a una suscripción mensual. Estos son códigos que nos ha dado Film in Latino e INCINE. Les invitamos también a participar en las otras iniciativas a distancia que estamos desarrollando, como las cápsulas culturales y literarias del Espacio Cultural San Lázaro, lunes, miércoles y viernes a las 12 horas, por el Facebook de la Biblioteca Legislativa, y martes y jueves a las 17 horas por el Facebook de la Biblioteca General. Asimismo, les seguimos invitando a participar en la iniciativa Tan Lejos y Tan Cerca, enviándonos un video de máximo 5 minutos de una lectura que a ustedes les guste, su lectura favorita, enviándola al correo electrónico círculodelectura@diputados.gov.mx. Recuerden que las que nos lleguen se van a difundir en nuestras redes sociales. Muchas gracias, doctor Tepach. Muchas gracias a todos los asistentes y continuamos con nuestro primer seminario virtual el día de mañana. Hasta luego y gracias. Muchas gracias. Un placer. Muchas Un placer, doctora. gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Adiós.